Muy buenos días, estimado señor Carolina. Me encuentro en Pucallpa 2, que se encuentra en Girón Ucayali 744. Así como podemos ver, la fachada de nuestra sala, que se encuentra en buen estado, como podemos observar. Y haremos el ingreso respectivo a nuestra sala. Como podemos ver, la fachada se encuentra totalmente operativa. Así es, estimados señores de Carolina, como podemos ver. Y haremos el ingreso respectivo a nuestra sala Pucallpa 2. Con los anuncios de sala autorizada y fiscalizada, Milsentur, y la capacidad del foro de 233 personas, como podemos observar. Y haremos el ingreso respectivo. Encontramos el casillero de los clientes, que se encuentra totalmente operativa, enumerada, como podemos observar. También tenemos el PROA de asistencia social de fuego responsable, como podemos observar. Está totalmente. Y a este otro lado también tenemos nuestro casillero, como podemos ver, para el uso de nuestros clientes y así puedan jugar tranquilamente. Y a continuación tenemos nuestras máquinas aristócratas, como podemos la MK5, totalmente operativas, cuentan con billetero incorporado, así es, y fichas de token. Todos los fluorescentes están totalmente prendidas, como podemos observar. Así es, estimados señores. También tenemos nuestra aristócrata. Por este otro lado tenemos nuestra Derby, como podemos observar, operativa. Así es, se encuentran las máquinas Derby por estaciones. Y por este otro lado tenemos la CGT Riel, que está enlazado a un progresivo. Como podemos ver, están totalmente operativas. Así es, estimados señores, las rieles que se encuentran operativas, iluminadas, enlazado a un progresivo que está en 1070.67. como podemos observar, tenemos las rieles. Y por este otro lado tenemos las Novomatis, cuentan con billetero incorporado, como podemos observar. Tenemos las rieles y las Novomatis, como podemos ver. Y también tenemos a este otro lado tenemos la Sigma Fokker, como podemos observar, está totalmente operativa. Así es, estimados señores. Tenemos las Novomatis con botoneras, como podemos observar, todas están con leyendas y operativas. Así es, estimados señores, tenemos las rieles, el Derby, como podemos ver, la sala Pucallpa 2, que se encuentra en Girón Ucayali 744. Y seguimos con nuestro recorrido de nuestra sala Pucallpa 2. Como podemos observar, tenemos las Sigma Fokker, también con su respectiva decoración a la fiesta alusiva al mes. Como podemos observar, cuentan con iluminación como debería de ser. Por este otro lado tenemos la Williams, solo con billetero incorporado también. Están totalmente operativas. Así es, estimados señores Carolina, como podemos ver y observar, nuestra sala cuenta con 224 máquinas total operativas. Así es. Y seguimos con las máquinas Oxygen, como podemos observar, también operativas, con billetero incorporado, como podemos observar. Tenemos las Aristócratas, las Sigma Fokker. Nuestra sala cuenta
con los decorativos correspondientes. Así es, como vemos, los decorativos están totalmente iluminadas. Y seguimos con las máquinas oxígeno. Como podemos ver, están operativas. Y seguimos con las máquinas Williams, que se encuentran igual operativas con billetero incorporadas. Como podemos observar, las máquinas se encuentran alineadas. Y seguimos por nuestro recorrido de la sala Pucallpa 2. También contamos con las máquinas Novomatis. Vamos observando nuestros decorativos, están totalmente iluminadas. A continuación tenemos la caja donde nuestros clientes pueden comprar y al mismo tiempo cambiar sus fichas. Como podemos observar, contamos con Visa. Nuestro decorativo de caja se encuentra iluminada y con los letreros correspondientes. Y vemos, como podemos observar, también tenemos a nuestros clientes. Por este otro lado tenemos las Novomatis, las máquinas lavadoras. Como podemos ver, aquí tenemos una máquina con pantalla superior inoperativa, cuenta con ficha técnica y envío al taller para su reparación. Así es, estimados señores, seguimos con nuestro recorrido. Contamos con aires acondicionados, como podemos observar. Así es, estimados señores, aquí tenemos las máquinas IGT 23. Como podemos observar, aquí tenemos diversas máquinas para el gusto y elección de nuestros clientes. Y seguimos con nuestro recorrido por la sala Pucallpa 2. También tenemos nuestras máquinas Actronic. Como podemos ver, cuentan con billetero incorporado. Así es, estimados señores, y su decorativo correspondiente. Como podemos observar, está operativa y iluminada. Y seguimos con las máquinas. Con las máquinas aquí, las máquinas Aristócratas. Aquí vamos a ver las máquinas Aristócratas totalmente iluminadas y funcionan correctamente. Como podemos ver, contamos acá con 224 máquinas. Estamos al interior de nuestra sala con todo su decorativo correspondiente. Así es, estimados señores, como podemos ver,
contamos con aires acondicionados y abierto las 24 horas. Podemos observar nuestra mega sala Pucallpa 2, que se encuentra en Girón Ucayali 744. Estamos observando, está totalmente limpia, y a continuación haremos el ingreso respectivo y conoceremos el servicio higiénico que se encuentra por esta zona. También contamos con una refrigeradora para atención a nuestros clientes. Como podemos observar, aquí tenemos las aristócratas, también la MK5. Como podemos ver, se encuentran totalmente operativas. Así es, estimados señores. Tenemos la Kingkong Cash, que está en 6068.56. Ahí tenemos las máquinas Kingkong Cash. Como podemos observar, están totalmente operativas, iluminadas. Tenemos también las máquinas Novomatic. Conoceremos el servicio higiénico que se encuentra por esta zona. Tenemos las Novomatic, cuentan con billetera incorporada, iluminada, con múltiples juegos para el gusto y elección de nuestros clientes. Como podemos ver, seguimos con nuestro recorrido. Tenemos las Actronic, las máquinas Actronic operativas al 100%, las MK5 iluminadas. Así es, estimados señores, y a continuación vamos a hacer el ingreso al servicio higiénico de la sala Pucallpa 2. Vamos a hacer el ingreso respectivo al servicio higiénico de varones. Como podemos observar, también cuenta con una rampa para los discapacitados. Como podemos observar, es el baño discapacitados. Así es, el baño se encuentra totalmente limpio, cuenta con 2 lavatorios, 2 espejos, cuenta con jabón líquido y un aromatizador operativo de papel, como podemos observar, y 2 urinarios. Como también contamos con 2 tazas que están totalmente limpios para el servicio de nuestros clientes. Como podemos observar, y a continuación haremos el ingreso respectivo al servicio higiénico de mujeres. También se encuentra limpio con 2 lavatorios, jabón líquido y con papel abastecido y un aromatizador. Totalmente limpio, como podemos observar, y más severos, estimados señores. Este es el servicio higiénico de mujeres. Y seguimos con nuestro recorrido al segundo ambiente de nuestra sala, que se encuentra el Samu Bar.
Vamos a hacer el ingreso respectivo al nuestro samovar de sala. Como podemos observar, contamos con una escalera tenemos las aristas, como podemos ver, donde en el segundo piso se encuentra la oficina y el servicio a nuestros clientes samovar, en el ambiente VIP de bar libre, exquisitos platos, una zona exclusiva hecha para nuestros clientes. Tenemos la mega sala Pucallpa 2. Tenemos nuestro samovar, donde nuestros clientes pueden servirse, es nuestra zona VIP. Y vamos a hacer el ingreso respectivo a nuestra cocina, donde se preparan las degustaciones para el uso de nuestros clientes. Como podemos observar, está totalmente limpia. Como podemos ver, esta es nuestra cocina. Por este otro lado tenemos el lavatorio, el piso limpio, y por este otro lado tenemos la oficina. Es un gusto presentarle a nuestra sala Pucallpa 2, que se encuentra en Girón, Ucayali 744. Esta es una mega sala de Pucallpa 2.